En 1972, la NASA lanzó al espacio un satélite que no tenía cámara de fotos, no cargaba telescopio y no iba a la Luna. Era un satélite para mirar el suelo, específicamente para mirar trigo y maíz y soya. Nadie lo tomó en serio en los primeros años, ni siquiera dentro de la propia agencia espacial. Había algo ridículo en destinar tecnología de Guerra Fría para contar plantas desde la órbita. Pero 3 décadas después, ese mismo principio, que nació en un laboratorio de la NASA, estaba sobre los tractores en Argentina, en los campos de Ucrania, en los arrozales de Tailandia y hoy en el celular de cualquier productor que quiera saber si su cultivo está sufriendo antes de que él mismo lo note. Ese principio se llama NDVI y esta es su historia. Hola, qué gusto saludarte. Soy Olmo y esto es Podcast Agricultura. Te comparto que pronto lanzaré nueva fecha para mi entrenamiento avanzado en habilidades humanas para profesionales agrícolas. Si te interesa unirte a este entrenamiento en línea que imparto vía Zoom, te dejo el enlace en la descripción del episodio. El tema de hoy es la fórmula espacial que predice hambrunas. Todo empieza con un físico que quería ser agrónomo, Compton Tucker. Era investigador del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y en los años 70 estaba obsesionado con una pregunta que sonaba más a filosofía que a ciencia. ¿Puede una planta contarle algo al espacio? La respuesta resultó ser que sí, y el mecanismo es interesante. Las plantas sanas reflejan mucha luz infrarroja cercana y absorben mucha luz roja visible, porque la clorofila la usa para la fotosíntesis. En cambio, una planta enferma, estresada o seca, hace exactamente lo contrario. Refleja más rojo y menos infrarrojo. La diferencia entre esas dos reflectancias, expresada como un índice matemático simple, es el NDVI, del inglés Normalized Difference Vegetation Index, o índice de diferencia normalizada de vegetación. Tucker publicó el concepto formal en 1979, aunque el trabajo previo venía desarrollándose desde los primeros datos del satélite Landsat 1, lanzado por la NASA en 1972, con un sensor llamado MSS, Multispectral Scanner System, que nadie había diseñado específicamente para agricultura, pero que resultó perfectamente capaz de capturar esas bandas del espectro electromagnético. El contexto histórico importa mucho en esta historia. Estamos en plena Guerra Fría. Estados Unidos necesitaba con urgencia saber cuánto trigo tenía la Unión Soviética. No por mera curiosidad, sino porque los mercados de granos podían moverse con ese dato. De hecho, en 1972, la URSS había comprado de manera secreta 19 millones de toneladas de trigo americano. Una operación que disparó los precios globales y provocó lo que se conoció como el gran robo de granos. Después de eso, Washington quería saber exactamente qué hacía su enemigo y quería ojos en los campos agrícolas soviéticos, ojos desde el espacio. Esa necesidad geopolítica financió indirectamente décadas y décadas de investigación que terminaron dando al mundo entero una herramienta para entender su vegetación desde el espacio. Tucker y su equipo pasaron los años 80 validando el índice en África, en América del Sur y en los grandes cinturones cerealeros del hemisferio norte. Demostraron que el NDVI podía detectar sequías antes de que se declararan oficialmente, anticipar cosechas con meses de anticipación y mapear la deforestación en tiempo casi real. Era literalmente una radiografía de nuestro planeta. Ahora bien, imagina que eres un agrónomo en Iowa en 1985. Para saber si tu maíz está bien, caminas el campo, arrancas algunas hojas, mandas muestras al laboratorio y esperas 2 semanas o incluso más. Para una superficie de 1000 hectáreas,
Eso es básicamente como adivinar. Ahora imagina que alguien te dice que un satélite que pasa sobre tu campo cada 16 días ya tiene esa información, que viene de una fórmula con 2 números y que puede decirte dónde está el problema antes de que tus ojos lo vean o de que tus pies lo encuentren andando tus 1000 hectáreas. Lo que en los años 80 parecía ciencia ficción, hoy es el estándar de cualquier productor tecnificado. Y para entender por qué funciona tan bien, hay que meterse un poco en cómo está construida esa fórmula. El NDVI es un número que va de -1 a 1. En la práctica, los cultivos sanos en pleno desarrollo están entre 0.6 y 0.9. Los suelos desnudos rondan el 0, el agua da valores negativos. Y los cultivos con estrés hídrico, deficiencia nutricional o plagas caen por debajo de sus valores históricos de una manera que es detectable antes de que el daño sea visible incluso para el ojo humano. La fórmula es simple. NIR, llamémosle NIR, menos rojo, dividido entre NIR más rojo. ¿Qué es NIR? NIR es la reflectancia en el infrarrojo cercano y rojo es la reflectancia en la banda visible roja. Eso es todo, es un cociente, es una división. Pero detrás de ese cociente obviamente hay décadas y décadas de investigación de física óptica y de biología vegetal. Entonces, la clorofila absorbe la luz roja para fotosíntesis, como te mencionaba al inicio de este episodio. La estructura celular de la hoja, específicamente el mesófilo esponjoso, refleja infrarrojo cercano de manera muy eficiente. Es decir, una planta vigorosa tiene mucha clorofila activa y mucho tejido verde vivo, entonces absorbe rojo y refleja infrarrojo. Pero si hay estrés, la clorofila se degrada, las células pierden turgencia y el balance se invierte. Es decir, se refleja rojo y se absorbe infrarrojo. El satélite puede capturar estas variaciones antes de que el campo se vea amarillento. Hoy el NDVI se calcula con datos de decenas de plataformas satelitales. Por ejemplo, se usa Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea, que tiene una resolución de 10 metros y revisita un mismo punto de la Tierra cada 5 días. También están Landsat 8 y 9 de la NASA, que ofrecen 30 metros de resolución con revisita cada 16 días. Y está Planet Labs, que tiene constelaciones de más de 200 satélites que pueden cubrir cualquier punto de la Tierra diariamente con resolución de hasta 3 metros. Y hay una capa adicional que tenemos que mencionar en este episodio, que son los drones con sensores multiespectrales, que pues obviamente al tener tú un dron sobre tu cultivo puedes bajar la resolución a centímetros. Aún así es sorprendente la resolución de los satélites considerando que están a cientos y cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas. Pero bueno, en este caso pues los drones son para quienes quieren un análisis parcelario extremadamente preciso. Y de hecho en todo este tema la geopolítica sigue siendo parte del juego. Ucrania, uno de los productores de granos más importantes de todo el mundo, usa el monitoreo NDVI satelital para reportar en tiempo real el avance de la siembra y el estado de los cultivos, incluso durante el conflicto activo que tiene actualmente con Rusia. Otro ejemplo, las agencias internacionales de seguridad alimentaria como la FAO y el USDA publican análisis NDVI semanales para anticipar crisis de producción en el Sahel, en el Cuerno de África, en el sur de Asia. Cuando el índice de vegetación de una región cae sostenidamente durante semanas, eso activa alertas de hambruna antes de que la gente sienta hambre. A nivel de campo, el NDVI es el primer paso de la agricultura de precisión. O bueno, creo que en este caso sería justo decir que es el segundo paso, porque ya vimos en un episodio anterior, en el episodio 566 justamente, pues el tema del GPS aplicado al sector agrícola, que pues sin duda alguna es el primer paso. Pero el NDVI también es muy importante en la agricultura de precisión. Con un mapa NDVI histórico de 5 años,
un productor puede identificar zonas de bajo rendimiento estructural, ajustar las dosis de fertilización variables, anticipar cambios en el tema del riego y detectar focos de enfermedad en estadios tempranos. Este sistema, cabe mencionarlo, no reemplaza al agrónomo. Jamás lo va a hacer, pero sí puede potenciar su diagnóstico. Y en México, el uso de NDVI en agricultura desafortunadamente todavía está concentrado en los grandes productores del noroeste, en sistemas de riego de Sonora y Sinaloa, donde el capital y la escala de producción hacen viable su utilización. Sin embargo, es importante mencionar que el acceso a datos satelitales gratuitos, como los datos del satélite Sentinel-2, está democratizando poco a poco el uso de esta herramienta. Hoy, un agricultor con una computadora y con conexión a Internet puede acceder a su índice de vegetación sin pagar un centavo, usando plataformas como Google Earth Engine o Copernicus Open Access Hub. Así que el obstáculo ya no es el dato en sí. El obstáculo es saber interpretarlo. Entonces, el NDVI es una herramienta extremadamente poderosa. Por supuesto, tiene sus limitaciones, tiene sus paradojas. 3 datos finales para terminar este episodio. Primero, el índice, el NDVI, se satura. En cultivos muy densos y vigorosos, como una milpa de un híbrido altamente productivo en pleno ciclo, el NDVI llega a su techo y deja de discriminar diferencias reales de biomasa. Para estos casos, se han desarrollado índices derivados como el EVI, del inglés Enhanced Vegetation Index, que la NASA incorporó en los sensores MODIS precisamente para resolver esta limitación. Segundo dato, el NDVI detecta estrés hídrico antes de que el suelo se seque. Esto parece imposible hasta que entiendes que la planta responde al déficit de agua cerrando sus estomas y reduciendo la fotosíntesis horas antes de que el suelo registre el cambio, en este caso la falta de agua. El satélite, entonces lo que hace es que lo ve en la reflectancia de los cultivos, aunque el tensiómetro todavía ni siquiera lo note. Y tercero, hay un mapa NDVI global mensual continuo desde 1981 hasta el día de hoy. Está construido con datos de un sensor llamado AVHRR de los satélites de la NOAA de Estados Unidos y pues tienen básicamente 40 años o más de historia verde del planeta, píxel por píxel. Con esos datos se han reconstruido ciclos de sequía, avances en la desertificación de algunas regiones del planeta, cómo se expande o se contrae la frontera agrícola, el tema de la pérdida de bosques también se puede estudiar con esta tecnología. De hecho, pues este registro que te digo es el registro más largo y completo del estado vegetal de la Tierra que existe. Compton Tucker empezó con una pregunta simple sobre si las plantas podían hablarle al espacio. La respuesta resultó que llevan décadas haciéndolo. Solo faltaba alguien dispuesto a escuchar. O en este caso, una tecnología para medirlo. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.